Un saludo para todos los estudiantes y también para los facilitadores. Nos reunimos una vez más para conversar sobre matemática. Y vamos a comenzar comentando que en ocasiones, en la vida práctica, analizamos que, digamos, dos objetos o dos figuras tienen la misma forma y las mismas dimensiones. Y siempre decimos entonces que son iguales. Pero también en la vida nos encontramos objetos o figuras que tienen la misma forma, pero no las mismas dimensiones. Te muestro, por ejemplo, figuras como estas. Observa que hemos hecho estas figuras con cartón. Cualquier cartón te sirve para trabajar. Observa estas dos figuras, son dos triángulos, pero estos triángulos no tienen la misma forma. Sin embargo, observa ahora estas dos figuras que tienen la misma forma. Observa, pero no tienen las mismas dimensiones. Fíjate, por ejemplo, estos dos triángulos. Estos dos triángulos, observa como si tienen la misma forma, pero no así las mismas dimensiones. Eso nos pasa también en la vida real. En la vida práctica nos lo encontramos mucho. Te voy a mostrar una lámina a continuación que también versa sobre este tema. Puedes observar, por ejemplo, mapas de diferentes países, como es este el caso de un mapa de Venezuela, donde observa que uno es más pequeño que el otro. También ocurre, por ejemplo, las banderas que utilizamos para adornar algún lugar o para establecimientos oficiales, no todas tienen el mismo tamaño. Observa que hay una más pequeña que la otra. Depende el lugar y para lo cual se vaya a usar. La siguiente lámina también muestra, por ejemplo, una foto de un animal, un jaguar, una foto más pequeña y una mayor. Tienen la misma forma, pero no así las mismas dimensiones. También un muñequito igual al otro. Tienen la misma forma, pero no así las mismas dimensiones. Y la próxima lámina, por ejemplo, te muestra dos cuadrados. Tienen la misma forma, pero no las mismas dimensiones. Dos triángulos de igual manera y observa también este muñequito que tienes en la lámina. Son iguales, ¿verdad? Pero son iguales en cuanto a forma, no así en cuanto a dimensiones. En nuestro caso, en la lección de hoy, vamos a tratar sobre este tipo de figuras que son no iguales, sino semejantes, pero en especial nos vamos a dedicar a la semejanza de triángulos. Como ya hemos comentado, estas figuras que tienen la misma forma, pero no las mismas dimensiones, las llamamos semejantes. Y en especial ya hemos comentado en el título de la lección que nos vamos a dedicar a trabajar la semejanza específicamente de triángulos. Pero yo te he mostrado, en este caso, dos triángulos que habíamos dicho que tienen la misma forma. Vamos a analizar qué ocurre con estos triángulos que tienen la misma forma. Observa, por ejemplo, vamos a trabajar con el ángulo que tenemos. Observa, ambos ángulos de estos triángulos son exactamente iguales, del triángulo más pequeño y del triángulo mayor. Veremos ahora qué ocurre
hacia el ángulo que está en el otro extremo. Observa, los dos ángulos son iguales. Y si trabajamos con el tercer ángulo, observa que también ocurre exactamente lo mismo. Los ángulos son iguales. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Hemos comparado los ángulos de ambos triángulos, que son aparentemente semejantes, que tienen la misma forma, pero no tienen las mismas dimensiones. Presumiblemente, entonces, los triángulos que son semejantes deben tener sus tres ángulos iguales. La siguiente lámina nos versa sobre este tema. Observa, por ejemplo, en la figura tienes dos triángulos. Los triángulos los llamaremos ABC y A'B', C'. Observa, por ejemplo, qué va a ocurrir según lo que hemos comentado. Pues que estos triángulos van a tener ángulos que sean iguales. Digamos, ángulo A con el ángulo A', el ángulo B con el ángulo B' y el ángulo C con el ángulo C'. Son tres parejas de ángulos iguales. Ahora vamos a analizar otros elementos del triángulo. Los triángulos, recordemos que tienen tres ángulos y tres lados. Observa, tres lados. Ahora, vemos, digamos, que este ángulo es igual a este. ¿Quién es el lado que se opone a este ángulo? Este. ¿Y quién es el lado que se opone a este otro ángulo? Pues este. Vemos, por ejemplo, que este ángulo es igual a este. ¿Quién es el lado que se opone a este ángulo? Pues este. ¿Y quién es el lado que se opone a este? Pues este. Y así podemos trabajar con los tres ángulos y los tres lados. Estos lados que hemos mencionado que se oponen a los ángulos que son iguales son los lados homólogos entre este triángulo y este otro, uno mayor y uno más pequeño. Veremos entonces precisamente la siguiente lámina que nos habla sobre este elemento. Aquí tenemos los mismos triángulos con que hemos trabajado y hemos analizado que tienen tres ángulos iguales. Los tres ángulos son iguales y además debemos analizar ahora cuáles son los lados homólogos. En este caso, AB es homólogo con A'B', BC homólogo con B'C' y AC homólogo con A'C'. Observa que los hemos enlazado por unos punticos, porque estos lados no son iguales. Solamente hemos querido enlazar parejas de lados que son elementos homólogos. Te darás cuenta que en estos triángulos con que hemos estado trabajando desde el inicio de la lección, pues ocurre que existe una cierta proporción en su tamaño. Observa que uno es más pequeño que el otro, pero si este lado es más pequeño que este,
también este lado tiene que ser más pequeño que este. Y si este lado es más pequeño que este, pues ocurrirá exactamente que el triángulo completo es más pequeño, pero con determinada proporción. Y es precisamente lo que veremos. Te darás cuenta entonces que dos triángulos son semejantes si tienen iguales sus tres ángulos y si los segmentos que forman sus lados puedo establecer una proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Ya tú has estudiado razones y proporciones. Si establecemos la razón entre este lado y entre este lado y entre este lado y cuando obtengas esas razones, puedes establecer una proporción, que significa que se encuentran en la misma razón, o sea, una razón que le puedes llamar K, porque en este caso no tenemos medidas para los lados de estos triángulos. Significa entonces que puede ser, por supuesto, 2, 3, 5, 1,7, un número, pero es constante para estos dos lados, para estos dos y para estos dos. La lámina. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. En esta lámina te muestro dos triángulos semejantes y de manera unida las dos condiciones que acabamos de comentar, la igualdad de los ángulos y la proporcionalidad de sus lados. Observa que ángulo P igual al ángulo M, ángulo Q igual al ángulo N y ángulo R igual al ángulo L. Observa entonces que los elementos homólogos que tendríamos que analizar, los lados en este caso, QR es ANL como PR es AML y también como PQ es AMN. ¿Y quién es entonces la razón entre todos ellos? Pues un número K. En este caso no lo podemos determinar porque no tenemos ninguna de las longitudes de los lados de los triángulos, pero sí podemos afirmar que debe ser exactamente la misma razón.
Y seguramente te has preguntado, bueno, ¿y cómo simbolizamos que dos triángulos son semejantes? Bueno, pues es un símbolo muy especial. Te lo presento en la siguiente lámina. Tienes en la lámina el